De tan sutil como es, a veces tarda mucho en detectarse, lo suficiente como para provocar un notable impacto psicológico en los pequeños que lo padecen. Se llama atención incesto emocional y surge cuando los padres convierten a sus hijos en paños de lágrimas, a resultas de los más diversos y diferentes asuntos. A fuerza de confidencias, los hijos asumen un rol que no les corresponde, manifestando síntomas de los que deberían estar alejados por edad, como por ejemplo la culpa. De esta dinámica tóxica vamos a conversar esta mañana con Silvia Álava, psicóloga especialista en psicología infantil, doctora en psicología. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida al Gallo que no cesa. Bueno, confidencias impropias de un padre o una madre a su hijo, dinámicas abusivas. Me gustaría en primer lugar saber cómo definirías tú, Silvia, el incesto emocional. El incesto emocional es cuando hay una inversión de los roles, cuando son los niños, las niñas, los hijos los que tienen que ayudar emocionalmente a los padres, darles ese soporte emocional. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los niños no están preparados para esto. Lo primero de todo, ¿por qué? Porque tenemos que pensar que un niño, una niña, cuando es pequeña, necesita que sus padres sean los que les ayuden a corregular las emociones, ¿no? No son todavía lo suficientemente maduros como para muchas veces entender qué es lo que está sintiendo, lo que les están pasando, y necesita que su papá, que su mamá se lo vaya explicando y además les vaya dando ese soporte emocional. Cuando hablamos que hay un incesto emocional es justamente todo lo contrario, es que son los niños los que van dando ese soporte emocional a los padres están tristes, a los padres les ha ocurrido cualquier cosa y utilizan a los niños ¿para qué? O para contarles directamente lo que está pasando, o a veces en plan les piden incluso consejo, ¿no? Y a niños mucho más pequeños. Ya. Bueno, de primeras, Silvia, la palabra incesto impresiona, ¿verdad? Por lo que supone de tabú en nuestra sociedad. ¿Por qué a este problema se le llama así? ¿Tiene que ver algo o no con el incesto físico? No tiene nada que ver con el incesto físico, no tiene ningún tipo de connotación sexual. Esta es una palabra que se puso en los años 90, la persona la doctora Patricia Love, y bueno, venía así en su libro. Al final lo que hay otro término que ahora también está muy de moda, que es la parentalización, ¿no? Que es cuando los niños están haciendo de padres, que es mucho más común de lo que nos imaginamos. Sí. Hay muchos padres de estos que todavía piensan, no, lo que están pensando es, no, es que es mi hijo quien se tiene que adaptar a mi vida, yo le tengo que ir metiendo en mi vida. No, perdona, si has tenido un hijo, tu hijo no es capaz de adaptarse a tu ritmo de adulto ni a tu vida de adulto. Tiene que ser al revés, tienes que ser tú quien te adapte. O padres que lo que entienden es que es una relación simétrica y que mis hijos pueden ser mis amigos. No, tu hijo nunca va a ser tu amigo, ¿no? Tú eres su padre y eso es muchísimo más que ser un amigo. Se puede decir, en virtud de lo anterior, lo que acabas de decir además, Silvia, que los pequeños se convierten en el sustento emocional de los padres. Entiendo pues que lo que suelen compartir no suelen ser cosas buenas, sino lo que suelen verter encima de los niños son negatividades. Así es, sobre todo son las preocupaciones de adultos. Aquí hay una cosa que yo creo que puede ser, ¿no?, que los psicólogos no nos hayamos explicado bien y que hay padres que lo puedan malentender. Los psicólogos siempre decimos que hay que tener un clima emocional, ¿no?, dispuesto para compartir las emociones, los sentimientos en casa. Y que para eso los primeros que tienen que compartir y verbalizar y decir cómo se sienten son los padres. Pero una cosa es yo verbalizo mi emoción para que tú aprendas a identificar esa emoción y a comprender cuál es la causa, la consecuencia de las emociones, y otra cosa muy diferente es te estoy contando todas mis preocupaciones de adulto. Eso ya ahí estaríamos cayendo, ¿no?, en un problema. O incluso más. No solamente te cuento mis preocupaciones de adulto, sino que te pido consuelo o que te pido consejo. Que esto en un primer momento a los niños dicen, wow, ¿no? O sea, fíjate, me tratan como muy mayor. Sí. Entonces, en un primer momento sí que les puede gustar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en que la carga se les hace especialmente dura. ¿Por qué? Porque tiene que ser al revés. Tú tienes que ser la persona que me dé seguridad, que me dé confianza. No puede ser que yo, siendo un niño o una niña o incluso un adolescente, sea yo quien te tiene que darse confianza y seguridad a ti, que eres el adulto. Claro, esto me lleva a preguntarte por la manera en la que ellos somatizan esos problemas.
Los niños lo que podemos ver es que, por ejemplo, tienen muchísima ansiedad, ¿no? Les vamos viendo conductas ansiosas, pues a veces están mordiendo las uñas, a veces muerden, ¿no? Los jerseys, ¿no? O los capuchones de los bolígrafos, sí. Pero también los jerseys, ¿no? El cuello de la camiseta. Vemos que tienen muchas dificultades para conciliar el sueño. Hay cambios en su conducta, pues a lo mejor niños que eran muy tímidos y de repente empiezan a tener conductas más desajustadas, ¿no? Más llamadas de atención o de portarse un poquito peor, o muchas obsesiones, empiezan también a dejar de disfrutar de cosas que sí que les gustaban. En el fondo se les está haciendo muy, muy pesada esa carga que se les ha puesto, que no les corresponde, y como tampoco son conscientes de lo que les está ocurriendo y no son conscientes de llegar y decir y parar y verbalizar esto no me toca a mí, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Estas somatizaciones. A veces vamos a ver que encontrar con mucho dolor de tripa, mucho dolor de cabeza. En el fondo están somatizando algo que no pueden digerir por la edad que tienen. Silvia, ¿qué tiene que ver la culpa con todo esto? La culpa tiene que ver es que ese niño o esa niña va a experimentar también mucho la emoción de la culpa. ¿Por qué? Porque está viendo que su padre, que su madre le pide ayuda y no sabe cómo ayudarle. Van viviendo con esa sensación de culpabilidad de no estoy haciendo lo que me piden, no llego a lo que tú me estás diciendo. Y esa culpa puede ser también tremendamente dañina y en ocasiones también se puede transformar en un sentimiento de ira y de rabia también hacia los padres, ¿no? Por un lado es como esa ira, esa rabia, pero por otro lado es no dejas de ser mi padre, no dejas de ser mi madre, claro. Entonces te sigo queriendo y ahí es un batiburrillo de emociones que es difícil de asimilar para los más pequeños. ¿Qué ocurre si uno de esos niños llega a la edad adulta con ese bagaje, con todo eso que tiene de pozo de la infantil, de la época en la que los padres han volcado sobre ellos estos problemas? Pues por desgracia es bastante habitual que llegue a la edad adulta. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues adultos tremendamente inseguros. Tenemos que pensar que esto para la autoestima tiene una consecuencia muy importante, tanto en los niños como luego en los adultos, porque al final el mensaje que se les da es tus necesidades y tus emociones no importan, las que importan son las de los demás. Entonces vamos a encontrar también adultos que están tremendamente siempre dispuestos a agradar a los demás y se olviden de ellos mismos, se olvidan de sus propias necesidades, se olvidan ahí un poco de sus propias emociones, de sus propios ahí sentimientos. Pueden tener muchos más trastornos del estado del ánimo, como pueden ser trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, puede desembocar trastornos también de la conducta alimentaria, un mayor consumo de drogas. En definitiva, toda la parte emocional se puede ver muy afectada. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos no han aprendido a reconocer sus emociones, sus necesidades y a resolverlas. De todas maneras, imagino que la mayor parte de las veces los padres no son conscientes, ¿no?, del daño que están ocasionando a los pequeños actuando de esta forma. Así es, la mayor parte de los padres no lo hacen adrede, sino que se han metido en esa dinámica bien porque, por ejemplo, han entendido la relación de apego es la relación que se tiene que hacer entre los padres y los niños. Y es una relación que es completamente asimétrica y parte de ese adulto hacia ese niño. Y el adulto tiene que dar mucho más porque es el que tiene que estar ahí para resolver todas las necesidades de los niños, no solamente las fisiológicas, sino también las emocionales. En estos adultos lo que ha ocurrido es que lo están entendiendo como una relación simétrica y piensan ahí un poco que les pueden tratar de igual a igual. O a veces también lo que pasa es que son adultos que no tienen soporte emocional de otros adultos. Por ejemplo, es mucho más probable que se dé en casos de padres, madres divorciados o que son pareja única o son viudos, porque en ese momento, como no tienen ese soporte de otro adulto, ¿qué es lo que están? Utilizando a su hijo, a su hija para darles un soporte emocional que ellos necesitan, sin ser conscientes de todo el daño que le están haciendo a sus hijos y a sus hijas. Ya, qué curioso. De todas maneras, esto es cada vez más frecuente. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ocurre? Yo creo que estamos malentendiendo esa parte, ¿no?, de la educación, en la de tu hijo cuenta, tus emociones cuentan y tú cuentas y tus emociones cuentan. Y se nos está olvidando que cuando eres padre o cuando eres madre, tú vas por detrás, ¿no? Está genial todo esto que hablamos del autocuidado y reserva tu tiempo para ti, porque si tú no estás bien como papá, si tú no estás bien como mamá, es imposible estar bien, ¿no?, para tus hijos. Pero el problema es cuando estás anteponiendo tus necesidades a las de los niños. ¿Por qué? Porque tú eres un adulto y tienes otro tipo de mecanismos y si una necesidad no está satisfecha va a ser problemático, pero de alguna otra forma lo vas a poder regular. Pero un niño o una niña no.
y mucho menos pedirle que regule las emociones de los padres. Y luego hay padres también que están muy insatisfechos con su vida o que tienen sus propios problemas emocionales y que en lugar de pedir ayuda a un profesional o a otros adultos, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues ya tiro yo con lo que tengo en casa, y lo que tengo en casa es un menor, y no son conscientes del daño que realmente le están haciendo. ¿Estos casos son fáciles de diagnosticar o no? Son muy complicados de diagnosticar. ¿Por qué? Porque cuando los niños son pequeños, a veces es difícil que lleguen ¿Se puede a la confundir consulta. con otras cosas? Se puede confundir, por ejemplo, sobre todo los niños, los síntomas van a ser muy parecidos con un trastorno de ansiedad, porque realmente los niños llegan a experimentar esa ansiedad o un trastorno, ¿no?, del estado de ánimo, llegan a tener depresión. ¿Cuál es aquí el quid de la cuestión? Evaluar muy bien dónde está el origen, porque en ese caso, si tenemos ahí a los padres en la consulta, es súper importante trabajar con ellos y que tengan una relación muchísimo más sana y enseñarles a resolver. A veces también tienes que trabajar con los padres en la consulta porque les tienes que enseñar a que ellos mismos regulen sus emociones o tengan sus propias estrategias para no tirar de sus hijos. A la hora de proceder, ¿cómo es la terapia? ¿Es complicada, es compleja, lleva mucho tiempo, digamos, solucionar o solventar lo que es el incesto emocional? Si estamos hablando de un niño, es complicada en el sentido de que tenemos que conseguir que los padres entiendan lo que está ocurriendo. Entiendan que, oye, esto que tú crees que es que le quieres muchísimo, muchísimo y que por eso le cuentas todo y que tenéis una relación súper estrecha, está haciendo polvo a tu hijo o a tu hija. Entonces, que lo lleguen a comprender. Y que entienda que lo siento mucho, pero es que no se puede ser amigo de tu hijo ni de tu hija porque eres mucho más. Para eso lo que solemos hacer es que les solemos pedir que vayan anotando todas las situaciones del día a día. En ocasiones también les tenemos que dar pistas con las cosas que nos cuestan los niños, porque ellos no lo están viendo como problemático y dándole pautas de cómo podrían hacerlo. Cómo podrían hacerlo manteniendo los roles. Tú tienes el rol de adulto, el rol en el que tú regulas las emociones y atiendes las necesidades emocionales de tus hijos y ellos se dedican a ser niños. Cuidado con esto, amigos oyentes, ya lo saben, incesto emocional que existe y a veces no nos damos cuenta de que está ahí. Silvia Álava, psicóloga especialista en psicología infantil, doctora en psicología, que esta mañana ha tenido a bien visitarnos aquí en el gallinero de Radio Nacional de España. Silvia, un placer, gracias y que tengas un muy buen día. Gracias a vosotros.